Hola querido amigo y hermano en Cristo, te habla el pastor Enrique Melgoza del Ministerio Visión 2020. Es para mí un gran privilegio poder pasar por este medio y hacer esta pequeña grabación. He estado siendo movido de una manera tan especial de parte de Dios. He sentido en mi corazón el deseo de poder hacer algunas grabaciones con ciertos mensajes que están basados dentro de los propósitos y planes divinos que Dios tiene para el mundo entero, ¿no? Y en realidad pues yo soy una persona muy bendecida, soy privilegiado al pasar por su casa y su trabajo, donde quiera que usted se encuentre en este momento, querido amigo, persona, hermano en Cristo que me escuchas. En la vida hay tantos procesos, la vida es difícil poder enfrentarla y poder vivirla, pues ya que la vida nos presenta tantos desafíos, hay tantas situaciones que son adversas que en ocasiones no alcanzamos a comprender por qué razones que nos toca vivir ese estilo de vida donde a veces podemos sentir frustraciones, podemos sentir tristeza que se apoderan de nuestras vidas. Pues en la Biblia encontramos muchas historias de hombres que pasaron procesos tan difíciles, y si estos hombres que fueron hombres que caminaron al lado de Jesús, hombres que amaron, hombres que aprendieron y estuvieron siempre caminando al lado de Jesús, si ellos pasaron este tipo de procesos, pues ¿quién somos nosotros para no pasar estos procesos también difíciles en la vida? Yo quisiera compartirte una escritura que está por ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, el versículo 15. La palabra del Señor nos habla acerca de Pedro, un siervo que Jesús amaba bastante, un siervo que aprendió y caminó siempre al lado de Jesús. Un día él se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Jesús le dije: a donde yo voy ahora, Pedro, tú no me puedes seguir, pero me vas a seguir después. Pedro no entendía de qué le estaba hablando Jesús. Pero Pedro, en su amor y en su pasión que sentía por siempre estar al lado de Jesús, que era su visión, era su meta, era el propósito de su corazón, pero no esperaba que circunstancias le esperaban adelante. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, le dice: Pedro, tú no puedes ir a donde yo voy, pero le dice: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Hasta la misma muerte, Jesús, te voy a seguir si es posible. Jesús le dice: ¿tu vida vas a poner por mí, Pedro? De cierto te digo que el gallo no va a cantar sin que antes tú me hayas negado 3 veces. Y efectivamente, si usted lee la palabra de Dios un poco más adelante, en el capítulo 18, verso 25, vemos como Pedro niega a Jesús la primera vez. Pedro niega a Jesús, tiene que enfrentar una situación donde Jesús es aprendido, Jesús es llevado por un proceso tan difícil y su meta era llegar a esa cruz donde él tenía que ser crucificado. Y en todo este proceso donde los romanos y la gente religiosa azotaban al maestro, alguien se encuentra a Pedro y dice: este es uno de los que andaba con Jesús. Y Pedro le dice: yo no conozco a tal persona, no sé de qué me estás hablando. Y esa fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. En San Juan capítulo 18, verso 15, y un poco más adelante en el versículo 25 usted puede leer, si gusta y tiene la Biblia, abra la escritura y se va a dar cuenta cómo Pedro ahí la segunda vez niega al maestro. Jesús le había dicho: 3 veces, Pedro, me vas a negar. Después de que me niegues la tercera vez, el gallo va a cantar. Toda una noche había pasado Pedro en este proceso tan difícil. Sin embargo, en el verso 26 dice que la tercera vez le vuelve a negar. Y fue exactamente como Jesús le dijo. El gallo cantó después de que la tercera vez él lo negó. Y si usted lee la palabra de Dios un poco más adelante, encontramos cómo desde ahí empezó Pedro un proceso tan difícil en su vida. Esa negación, cuando él escucha que el gallo canta, él
él se siente tan triste y se acordó de aquellas palabras que Jesús había hablado a Pedro, que Jesús le había declarado. Y desde ese momento Pedro empieza un proceso tan difícil. Pedro empieza a pasar momentos donde él empieza a recordar aquel día que Jesús le hablaba y le decía, no va a cantar el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y esos pensamientos lo empezaron a llevar a una situación donde él pensó, creo que esto no es para mí. Creo que esto de servir a Jesús y ser un discípulo no es para mí. Si usted se da cuenta y lee la palabra de Dios, usted va a ver que Pedro en el capítulo 21 de San Juan dice, me voy a pescar. Estando con sus amigos, con los discípulos, dice, me voy a pescar. Y Pedro ya había salido de ese lugar. Jesús un día le habló y le dijo, Pedro, vengan en pos de mí y yo les voy a hacer pescadores de hombres. El trabajo de Pedro era pescar a almas para el reino de Dios. Sin embargo, Pedro en un momento dado, un momento tan difícil, él dejó su ministerio y dijo, vuelvo a la pesca. Y se fue a pescar, y estando en la pesca, nada fue igual. Todo salía mal. Él pasaba toda una noche pescando y sin embargo él no agarraba nada. No había producto, no había buenos resultados. Porque quiero decirte, amado amigo y persona que estás allí viendo y gozando este video, alejados de Dios, dice la palabra que nada podemos hacer. No podemos hacer nada lejos de Dios. Todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que podemos gozar día a día, el aire que respiramos, la familia, los hijos, la esposa, el esposo que tú tienes, todo lo tienes porque Dios es bueno contigo, porque Dios te lo ha dado. Y Pedro, cuando él se aleja de su ministerio y vuelve a la pesca, todo se vuelve un fracaso. Pero qué hermoso es el amor de Jesús. Jesús llega, se le aparece después de haber resucitado, después de haberse levantado entre los muertos. Sabe que Pedro está en una necesidad y va y lo visita. Y la Biblia dice que fue al mar de Tiberias y allí encontró a Pedro y otros siervos pescando, trabajando en el mar. Cuando llega a ese lugar, él sabe, conoce perfectamente bien la necesidad que hay en el cielo. Sabe la frustración que él está viviendo. Sabe el momento que está enfrentando y algo maravilloso que usted y yo podemos gozar y tener es el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nos encontramos en momentos difíciles, Él conoce, Él sabe perfectamente bien, y qué hermoso es poder tener la visita de esa persona que nos ama, de ese buen Dios que nos abraza y está ahí para extendernos las manos y levantarnos de ese momento difícil en el que nos encontramos. Pedro estando ahí, Jesús le dice, boga mar adentro, y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Sin embargo, Pedro le dice a Jesús, pero en tu palabra echaré la red. Y en la palabra que Jesús le dio, que le dijo, boga mar adentro, Pedro en fe va a mar adentro y cuando tira las redes, la Biblia dice que era tanto el producto que ellos agarraban que tuvieron que llamar a otras barcas para compartir con ellos esa gran bendición que Jesús les había dado en ese día. Y qué hermosa bendición es poder saber que estando al lado de Jesús nosotros podemos tener todo lo que nuestro corazón anhela tener. Los fracasos no llegan a menos de que nos apartemos de Jesús. Cuando uno trata de hacer las cosas por sí mismo, es muy difícil. La vida no podemos enfrentarla por nosotros mismos. Posiblemente tú has pasado circunstancias difíciles en algún momento dado de tu vida. Te has sentido frustrado y esa misma frustración te ha llevado a vivir en un momento de depresión. Quiero decirte que Jesús está allí para enseñarte dónde está realmente la bendición, dónde tú puedes encontrar realmente la bendición para tu vida, dónde puedes encontrar la solución y la respuesta para tu vida. Cuando Jesús
mira esa gran cantidad de peces, él se sorprende. Alguien de los que estaba ahí junto con él, de los mismos que habían ido a pescar con él, comentó y dijo: es el Señor Jesucristo. Y cuando Pedro escuchó que era el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Pedro agarró sus ropas. Pedro extendió sus brazos, agarró sus ropas y se las volvió a vestir. Pues la palabra del Señor dice que Pedro se había despojado de su vestidura. Él se había despojado de esa vestidura. Yo lo veo como los dones y el llamado que Jesús le había hecho a Pedro. Pedro se había despojado, Pedro había soltado el ministerio. Jesús le había dicho: Pedro, vengan en pos de mí, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Pedro ya había dejado la pesca por servir a Jesús, por ganar almas para el reino. Sin embargo, en medio de su fracaso, en medio de su frustración, él dijo: me voy a pescar. Pero cuando él sabe que es el Señor Jesús el que está allí haciendo ese gran milagro de provisión y agarrando esa cantidad de peces, Pedro agarra sus ropas y se las viste. Y es ahí a donde yo quiero llevarte, amado amigo, persona, hermano que me escuchas a través de este mensaje. Muchas de las veces nosotros, cuando llegan los momentos difíciles en nuestra vida, lo primero que pensamos es en dejar a un lado todo. No vale la pena seguir caminando. Son palabras que mencionamos muchas veces. ¿Para qué voy a seguir caminando? No tiene caso. Este llamado no es para mí. Eso es para alguien más fuerte. Eso es para alguien, para otro tipo de personas, alguien más preparado. Pero quiero decirte que cuando Dios te llama es porque Dios también te da la capacidad. La Biblia dice que Dios no nos da cargas más de las que no podamos llevar. Toda situación que está viviendo en este momento, toda circunstancia difícil, quiero decirte que Jesús lo sabe, Jesús lo conoce. Él sabe el momento que estás enfrentando. Pedro dijo: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y es en esa palabra poderosa en la cual tú puedes ser bendecido. Es en esa palabra en la cual todas las cosas difíciles y adversas de tu vida pueden dar un cambio radical. Y la bendición va a fluir en tu vida cuando en la palabra de Jesús, cuando en las promesas de Jesús, tu corazón y tu mente empiecen a enfocarse. Enfócate en las promesas que Jesús te ha dejado escritas en su palabra. Jesús tiene grandes cosas para ti. El propósito de Dios es que tú seas bendecido. El propósito de Dios no es que estés tirado en esa cama padeciendo ese gran dolor, padeciendo esa gran enfermedad. El propósito de Jesús es bendecir tu vida, darte una gran cantidad de salud, una gran cantidad de paz, de gozo y de felicidad. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo y pastor Enrique Melgoza de Ministerio Visión 2020. Bendiciones.